Hola amigos, buenos días. Soy la doctora Marta Rodas. En la secuencia de manejos que estamos aprendiendo en este grupo, les había enseñado ya un ejercicio que se llama limpieza de pizarra o de pizarrón o de tablero o borrón y cuenta nueva. Y nos hacíamos referencia a la palabra malentendida o a las áreas con palabras malentendidas que se convierten en pizarrones sucios sobre los que seguimos aprendiendo otras cosas y seguramente por eso no vamos a poder aprender. Entonces hay que limpiar esta pizarra para poder que el conocimiento nuevo pueda ser comprendido, aplicado y tengamos las máximas ganancias en cualquier área de aprendizaje. Les coloqué un ejercicio de limpieza de pizarra en la página de Facebook Consultores en Habilidades que se llama limpieza de pizarra. Esta es otra, un poquito más completa y les voy a describir cómo hacerlo y concretamente lo van a encontrar en el grupo cerrado de Facebook llamado Doctora Marta Rodas Consultores en Habilidades. Para ingresar a ese grupo simplemente debes solicitar ingreso porque es un grupo solamente para aprender todo lo que hace referencia al trabajo de Alan C. Walter sobre el conocimiento, la búsqueda espiritual, el procesamiento, etc. Este ejercicio empieza como el otro, con definiciones aclarando la palabra tú. Es muy importante entender tú como ser espiritual. Y luego vienen una serie de palabras que se deben aclarar, que es término, palabra, vocablo, frase, locución, expresión, precepto, sistema de creencias, indicadores de causa que para nosotros, en el contexto de este trabajo, cuando procesamos para nosotros mismos o procesamos a otros, siempre llegamos, luego de aplicar un proceso y repetirlo varias veces, a algo que Alan llama indicadores de causa, que es un punto en donde uno está en certeza de lo que está viendo. Hay alegría, hay un estado de ánimo alto, hay la recuperación de una habilidad mayor o menor, uno se siente en causa. Es un estado que cuando lo sientes sabes qué es. Hasta ahí se hacen estos procesos porque indican una ganancia y ahí se termina ese proceso y puedes seguir con la siguiente pregunta o con el siguiente proceso. Se llaman indicadores de causa y aquí están explicados. La pregunta 0 de este ejercicio de limpieza de pizarra es cuando escoges el tema o la palabra al que le vas a hacer la limpieza del pizarrón. Luego de escoger o de escribir esa palabra o esa área que quieres limpiar, está la pregunta 1 que dice, ¿cuál es tu comprensión de esto? Lógicamente en esta pregunta uno mira hacia adentro o mira hacia cómo comprende esa palabra o esa área, o si le está haciendo el ejercicio a alguien, hace que él mire y te diga claramente cómo lo entiende. Si no lo comprende claramente, van a un diccionario, estudian todas las definiciones, hacen oraciones, como en videos previos les he explicado hasta que esa palabra esté muy clara. Interesante ver de dónde viene la palabra, cuáles son sus sinónimos, etc. Bien clara. Cuando la puedes hacer en oraciones y sentirte cómodo y sentir mucha afinidad por esa palabra, ya está clara. Entonces pasamos al punto 2, que dice, ¿esto desencadena algo? Supongamos, como en mis ejemplos anteriores, que estábamos aclarando la palabra ciencia. Yo les comentaba que cuando yo oigo la palabra ciencia me remonto a la educación de mis años básicos, que puede llamarse primaria o bachillerato, o secundaria o high school, como le digan ustedes, y empiezo a ver cómo eran esas clases de aburridoras, con profesores serios que te metían. Entonces eso es lo que desencadena y empiezo a contar y a percibir todo lo que sabía ahí y lo cuento. O la persona a la que le estás haciendo el ejercicio te cuenta. Ya cuando te cuenta, tú preguntas qué preceptos tienes acerca de.
En este caso acerca de la ciencia. Importante de nuevo aclarar que la palabra precepto se refiere a una creencia, a una idea fija, algo que utilizas ahí en tu mente para alinear las otras cosas. Entonces yo podría pensar que tengo preceptos sobre la palabra ciencia diciendo la ciencia no es divertida, no me gusta la ciencia. Otro precepto podría ser la ciencia es muy complicada. Otro precepto podría ser la ciencia me duerme. O sea, podría haber muchos preceptos que yo hubiera creado, preceptos, ideas fijas acerca de esa palabra que están afectando la comprensión de esa palabra en tiempo presente. Por eso debo sacarlos. Hago un listado de los preceptos, ojalá en el fraseo, como lo siento, ojalá en el fraseo exacto, y cojo cada precepto y pregunto, ¿el precepto creó una visión? Precepto número 1, la ciencia no me gusta. Entonces me pongo ahí y ahí mismo empiezan a llegar visiones de todo lo que me estaba pasando. Deben entender, más adelante vamos a hacer ejercicios con las visiones o imágenes holográficas tridimensionales. Deben entender que todo está precedido por esas imágenes. Y cuando aprendemos a manejar todas esas imágenes vamos a tener un camino muy divertido. Ese viene después. Por eso es importante aquí empezar a explorar esas imágenes. Sí, yo tengo una imagen ahí de una profesora, así, de tal manera, en fin. Cuentas todo sobre esa imagen. Y luego preguntas, ¿cuáles han sido las consecuencias de tener ese precepto? La ciencia no es agradable, la ciencia no me gusta. Decidí que iba a estudiar otra cosa que no tuviera ciencia. Pues de ahí en adelante he tenido problemas para las ciencias. Le transmití a mi hijo el odio por las ciencias. En realidad evito temas que tengan que ver con la ciencia, etcétera, etcétera. Lo que te ocurra que haga que ese precepto haya limitado, de hecho limita tu estudio de otras áreas o tu desempeño incluso en la vida, porque podría ser que ese precepto me hiciera no querer hacer ejercicio, tiene que ver con ciencia, tengo que estudiar eso de cómo funciona el cuerpo, o a lo mejor por eso estoy engordando, dirá alguna persona, en fin, no me alimento bien, en fin, puede tener muchas consecuencias. Sacas todas las consecuencias y pregunta, ¿ha habido otras consecuencias? Para sacarlas todas. Cuando has visto todas las consecuencias, preguntas, ¿tienes algún otro precepto? Lo encuentras, cuentas, te devuelves a la pregunta, ¿el precepto crea una visión? La cuentas toda, las consecuencias de ese otro precepto, las cuentas todas, y otra vez la pregunta 7, ¿algún otro precepto? Repites estas preguntas 3, 4, 5 y 6, otra vez otro, hasta que todos los preceptos hayan sido manejados, evacuados y limpiados de toda esa carga que hay ahí. Cuando ya manejaste todos los preceptos, y es muy importante, porque todos estos preceptos están limitando tu capacidad para aprender o para estudiar o para aplicar. Ya manejamos los preceptos con respecto a esa zona o esa palabra. La pregunta 8 dice, conectado a esa cosa, a ese tema, a esa palabra, ¿hay una sensación desagradable? La palabra sensación también debe estar clara, los invito a que la aclaren. Antes de hacer este proceso, cada pregunta de hecho debe ser entendida por la persona. Incluso yo sugiero que antes de hacer la pregunta uno pudiera preguntar, ¿qué entiendes por esta pregunta? Si hay alguna palabra que no se entiende, sea clara para que la palabra bien clara pueda dar posibilidades de una respuesta muy precisa. Entonces, suponiendo que ya aclaraste sensación y desagradable, hay preguntas conectadas a ese tema y vas a empezar a sacar las sensaciones desagradables que están ahí conectadas con ese tema. Y puede ser que te hubiera dolido la cabeza mientras estudiabas ciencia, y puede ser que te sintieras aburrida, aunque es un tipo de humor más que sensación, también se puede recorrer o limpiar, etc. Entonces, con esa sensación, todas nombradas, coges la primera o la que te interese más o la que tenga mayor lectura, tú verás cómo las organizas, pero todas las tienes que manejar, limpiar
y preguntas, ¿desde dónde podría un ser espiritual experimentar? Son los procesos experimentar, crear, que ya enseñé y que están en otro video de YouTube, doctora Marta Rodas, consultora en habilidades, se llama experimentar, crear. Quiero que lo revisen para que lo apliquen aquí. La pregunta es, ¿desde dónde podría un ser espiritual experimentar? Y ahí colocas el nombre de la sensación desagradable. Lo repites una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Siempre le acusas recibo a cada respuesta. Una y otra vez estás viendo las sensaciones desagradables en ti, en otros, en otro, en otro, en otro, en un universo, hasta que de pronto llegas a indicadores de causa. Y pasas a la pregunta B, ¿desde dónde podría un ser espiritual crear? Y ahí estás, una y otra vez, acusando recibo, una y otra vez, hasta indicadores de causa. Fíjense que ya estamos limpiando preceptos, sensaciones desagradables. La pregunta 9 dice, conectado a eso que estamos manejando, ¿has tenido términos mal definidos? Aquí tienes que ser muy consciente, fijarte muy bien si hay algo que todavía no comprendas, porque es el momento de completar bien la aclaración de esta palabra. La pregunta 10 dice, conectado a, ¿qué has hecho? 10A, ¿qué has hecho? 10B, ¿qué has restringido? Se refiere al tema. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás limpiando el tema de todo lo que hayas hecho o restringido con ese tema. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros les decimos actos dañinos o puedes haber hecho cosas buenas. El que has hecho es muy general y que has restringido es muy general, pero aquí se trata de limpiar bien el tema. Lo que tú debes saber es que cuando tienes una habilidad y la recuperas, si no la limpias de todo lo que has hecho con esa habilidad y de todo lo que hayas restringido con esa habilidad, si no la limpias, la habilidad se pierde. Lo mismo pasa acá, estamos limpiando una palabra, estamos adquiriendo la habilidad de comprender esa palabra o esa área y hay que limpiarla. Conectado a la palabra ciencia, ¿qué has hecho? Me volé de clase. Conectado a la palabra ciencia, ¿qué has restringido? Mi aprendizaje sobre la célula. Conectado a la palabra ciencia, ¿qué has hecho? Me estoy viendo como médico, estudié medicina y atendí mal a un paciente. Conectado a la palabra ciencia, ¿qué has restringido? ¿Ves? Preguntas, alternando hecho, restringido, hecho, restringido. Los procesos hecho, restringido se pueden hacer en cualquier tema, en cualquier área, se alternan y te dan la posibilidad de limpiar muchas cosas, muchas áreas. En este caso en concreto la estamos usando para limpiar la palabra a la que le estamos haciendo limpieza de pizarra o el tema. Y se hace hasta indicadores de causa y va a tener unas ganancias enormes. ¿Ves? El tema se sigue limpiando. Pasamos a la pregunta 11, que dice, si manejaste completamente ese tema o esa palabra, ¿de qué tienes miedo de ser responsable? Quiero que entiendan muy bien, estamos manejando la definición, los preceptos, las sensaciones, lo que has hecho y llegamos a, debería ser hacia arriba, a la parte más importante que es responsabilidad. Cuando nosotros claudicamos, renunciamos a la responsabilidad de cualquier cosa o área, es cuando tenemos todos los problemas. Por eso se va a limpiar la parte de responsabilidad de este tema. Ok, si recuperaras toda esa habilidad de entender ese tema, ¿de qué tendrías miedo de ser responsable? Entonces, saca la palabra, el fraseo exacto. Aquí todas las preguntas deben ser contestadas muy exactamente. ¿Tendría miedo de ser responsable de la creación de los cuerpos? Bueno, una respuesta muy grande, pero bueno, lo pongamos en mi contexto. En el contexto de cualquier persona, ¿de qué tendría miedo de aclarar la palabra ciencia? Y si la tuviera bien clara, ya supe lo que hice, lo que restringí, ya eliminé las sensaciones desagradables, ya la entiendo. ¿De qué tendría miedo de ser responsable? De la Facultad de Ciencias de la universidad, de ser un decano de la Facultad de Ciencias, qué sé yo. Y entonces ya con eso, esa frase de ser encargado de la Facultad de Ciencias, haces estas dos preguntas alternadamente. ¿De qué parte de ese miedo estás dispuesto a ser responsable? ¿Y de qué parte de ese miedo preferirías no ser responsable?
Aquí estás eliminando la reticencia, la renuencia a ser responsable en eso que no quieres ser responsable. Al ver y contestar esa pregunta una y otra vez hasta indicadores de causa, también vas a limpiar esa área que estamos limpiando acá. Como ven, ya va muy limpia el área. Vamos a la pregunta 12. ¿Cuáles serían las consecuencias de tener la habilidad de cualquiera que sea la habilidad que sería para la cosa que se aborda desde el paso cero? En este caso es ciencia, entonces la habilidad de entender la ciencia, por ejemplo. ¿Cuáles serían las consecuencias de tener esa habilidad de comprender la ciencia? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, puede que pueda estudiar otras cosas, puede que la gente me busque para estudiar ciencias, puede que me meta a ampliar el concepto de ciencias. ¿Ves? Va limpiando el tema una y otra vez hasta indicadores de causa. La pregunta 13 dice, ¿a qué sueño o meta contribuye o apoya comprender eso? Porque generalmente todas estas palabras están alineadas con sueños o metas de esta vida o de más atrás. A lo mejor yo siempre quise ser un gran profesional de la salud, y ese era mi sueño, y por no tener claro el concepto de ciencia, pues no lo pude hacer bien. Era mediocre en mis estudios. Pero ahora que lo entiendo, contribuye a ese sueño de ser un buen profesional del área de las ciencias de la salud. También te lo dice, acusa, reciba su respuesta. Se repite una y otra vez hasta que la persona tenga el aumento en el nivel de humor, etc. Es un indicador de causa. La pregunta 14 dice, ¿qué problema resuelve comprender esto? Ya, entonces tú empiezas a decir una y otra vez, le acusas recibo hasta indicador de causa. Y la última pregunta dice, ¿qué visión crea o refuerza comprender esa palabra? Entonces estás rehabilitando tus visiones o haciendo nuevas visiones a la luz de la nueva comprensión para llevarlas a cabo en tu vida. Este también se hace hasta indicadores de causa. Este ejercicio es muy poderoso. Con este solo ejercicio, haciéndolo todos los días a una palabra o a un tema, o procesándoselo a alguien todos los días, ustedes pueden eliminar la carga para nosotros es energía negativa acumulada en la mente o en el espíritu, y pueden eliminar carga de una manera tal que ustedes no se van a reconocer en 6 meses, se los prometo. Les dejo la inquietud. Este ejercicio va a estar puesto en un archivo PDF en el grupo cerrado de Facebook llamado Doctora Marta Rodas, consultora en habilidades. Un feliz día.